todos estos datos, donde vamos a entrar y lo que vamos a tratar de calcular es el fondo de maniobra necesario o las necesidades operativas de fondos. Mucho ojo con no confundir esto con el fondo de maniobra de una empresa, que ahora lo veremos, ¿eh? El punto 1.3 es el fondo de maniobra, ¿vale? No confundirlo. Aquí lo que estamos viendo o lo que estamos tratando de buscar es la cantidad de recursos que la empresa necesita para su ciclo de explotación, ¿vale? Y esto, como os estaba diciendo ahora, depende del periodo de medio de maduración financiera. Porque, como os decía, si es negativo, la empresa ni siquiera tiene que financiarse. Pero dependiendo de cuán positivo sea, la empresa se tiene que financiar más tiempo o menos tiempo. ¿Sí? ¿Vale? Uy, perdón. Este fondo de maniobra o necesidades operativas de fondos, ¿cómo las calculamos? Bien, utilizaremos el saldo medio de las existencias más el saldo medio de clientes más la tesorería, y voy a poner aquí la tesorería mínima. Decía, perdón, lo de la tesorería mínima. ¿Por qué digo lo de la tesorería mínima? Porque aquí lo que consideramos es un saldo medio de tesorería que la empresa quiere mantener por seguridad, ¿vale? Si nos dijeran, oye, pues la empresa quiere mantener 50.000 euros siempre como tesorería mínima, por si acaso, pues estos 50.000 euros entrarían aquí. Si no, no entraría toda la tesorería de la empresa, ¿vale? Porque se supone que si esto está bien hecho, esa tesorería está para responder a X o Y que está por venir. Si nosotros hemos hecho el fondo de maniobra necesario correctamente, eso tendría que estar ahí dentro, ¿vale? Y a todo esto le restaremos el saldo medio de proveedores. ¿Sí? Esto también nos lo podemos encontrar, ¿vale? Con las fórmulas que hemos utilizado antes. Bien, o sea, nos lo podemos encontrar como coste ventas. Multiplicado por el periodo medio de las mercancías más las ventas 360 por el periodo, el tiempo medio de cobro más esta tesorería de la que hablaba. Sigue siendo la tesorería mínima, ¿eh? Menos las compras 360 por el tiempo medio de pago. Ay, me cabía, ¿eh? Compras periodo, tiempo medio de pago. ¿Sí? También lo podemos encontrar así. Es lo mismo, porque fijaros que esto es el saldo medio de existencias. Esto es el saldo medio de clientes. Este el de proveedores. ¿Sí? Por tanto, es lo mismo. ¿Vale? Pero para que no os extrañe,
Bien, además de esto, ¿vale? Hay otra posibilidad. Y es que nos pidan calcular las cosas sobre un margen de venta, ¿vale? Sobre el margen de ventas que tenga la empresa. Este margen de ventas, que lo vamos a poder ver en más ocasiones, ¿vale? Este margen de ventas viene dado por la fórmula de las ventas. Uy, no, lo tengo en mal color, pero. Viene dado por las ventas menos el coste de las ventas dividido entre las ventas, ¿vale? Si nosotros hemos vendido 100.000, vender esos 100.000 nos ha costado 50, pues eso es la diferencia, que son los 50.000, dividido entre el total de las ventas, que son 100.000, tenemos un margen del 50%, ¿vale? Lo pongo, ¿eh? Pero imaginaros que vendemos por 100.000 euros, ¿sí? Menos el coste de estas ventas han sido 50.000, dividido entre 100.000, que es el total de las ventas igual, esto nos da un 50%. ¿Sí? Vale. Pues teniendo en cuenta este margen, se podría llegar a calcular el fondo de maniobra o el NOF. ¿Sí? Se podría llegar a calcular como una función de estas ventas, por decirlo de una manera. ¿Sí? Donde nos quedaría el tiempo medio de cobro, ¿vale? Quedaría suelto porque no tiene no viene dado por el margen de las ventas. ¿Sí? Más 1 menos este margen, o sea, si es un 50%, pues 1 menos el 50%, de la diferencia entre el periodo medio de las mercancías menos el tiempo medio de pago. ¿Sí? Todo esto dividido entre 360 multiplicado por las ventas. ¿Bien? Y esto nos quedaría un, yo qué sé, 0,038 ventas. Que es que el 3,8% de cada venta, ¿sí?, tiene que dedicarse al NOF. Si el periodo medio de maduración financiera fuera negativo, este valor nos daría negativo. Y lo que nos estaría diciendo es qué parte de cada venta nos sobra, ¿sí?, y podríamos tenerlo como extra de liquidez, incluso hacer algo con ello. ¿Vale? Es raro que nos lo pregunten así, pero bueno, por si acaso, sobre todo con lo que os tenéis que quedar es con la fórmula del margen, ¿vale? Porque sobre el margen sí que nos pueden preguntar varias cosas, ¿sí? Lo tenéis aquí, el resultado mostrará el porcentaje de cada euro necesario para cubrir las NOF, ¿sí? Bien. Vamos ahora a todos estos datos. Donde vamos a entrar y lo que vamos a tratar de calcular es el fondo de maniobra necesario o las necesidades operativas de fondos. Mucho ojo con no confundir esto con el fondo de maniobra de una empresa, que ahora lo veremos, el punto 1.3 es el fondo de maniobra, ¿vale? No confundirlo. Aquí lo que estamos viendo o lo que estamos tratando de buscar es la cantidad de recursos que la empresa necesita para su ciclo de explotación, ¿vale? Y esto, como os estaba diciendo ahora, depende del periodo de medio de maduración financiera. Porque, como os decía, si es negativo, la empresa ni siquiera tiene que financiarse. Pero dependiendo de cuán positivo sea, la empresa se tiene que financiar más tiempo o menos tiempo. ¿Sí? ¿Vale? Uy, perdón. Este fondo de maniobra o necesidades operativas de fondos, ¿cómo las calculamos? Bien, utilizaremos el saldo medio de las existencias más
el saldo medio de clientes más la tesorería, y voy a poner aquí la tesorería mínima. Decía, perdón, lo de la tesorería mínima. ¿Por qué digo lo de la tesorería mínima? Porque aquí lo que consideramos es un saldo medio de tesorería que la empresa quiere mantener por seguridad, ¿vale? Si nos dijeran, oye, pues la empresa quiere mantener 50.000 euros siempre como tesorería mínima, por si acaso, pues estos 50.000 euros entrarían aquí. Si no, no entraría toda la tesorería de la empresa, ¿vale? Porque se supone que si esto está bien hecho, esa tesorería está para responder a X o Y que está por venir. Si nosotros hemos hecho el fondo de maniobra necesario correctamente, eso tendría que estar ahí dentro, ¿vale? Y a todo esto le restaremos el saldo medio de proveedores. ¿Sí? Esto también nos lo podemos encontrar, ¿vale? Con las fórmulas que hemos utilizado antes. ¿Bien? O sea, nos lo podemos encontrar como coste ventas. Uy. Multiplicado por el periodo medio de las mercancías más las ventas 360 por el periodo, el tiempo medio de cobro más esta tesorería de la que hablaba. Sigue siendo la tesorería mínima, ¿eh? Menos las compras 360 por el tiempo medio de pago. Ay, me cabía, ¿eh? Compras periodo, tiempo medio de pago. ¿Sí? También lo podemos encontrar así. Es lo mismo, porque fijaros que esto es el saldo medio de existencias. Esto es el saldo medio de clientes. Este el de proveedores. ¿Sí? Por tanto, es lo mismo. ¿Vale? Pero para que no os extrañe. Bien. Además de esto, ¿vale? Hay otra posibilidad. Y es que nos pidan calcular las cosas sobre un margen de venta, ¿vale? Sobre el margen de ventas que tenga la empresa. Este margen de ventas que lo vamos a poder ver en más ocasiones, ¿vale? Este margen de ventas viene dado por la fórmula de las ventas. Uy, no, lo tengo en mal color, pero viene dado por las ventas menos el coste de las ventas dividido entre las ventas, ¿vale? Si nosotros hemos vendido 100.000, vender esos 100.000 nos ha costado 50, pues eso es la diferencia, que son los 50.000, dividido entre el total de las ventas, que son 100.000, tenemos un margen del 50%, ¿vale? Lo pongo, ¿eh? Pero imaginaros que vendemos por 100.000 euros, ¿sí? Menos el coste de estas ventas han sido 50.000, dividido entre 100.000, que es el total de las ventas igual, esto nos da un 50%. ¿Sí? Vale. Pues teniendo en cuenta este margen, se podría llegar a calcular el fondo de maniobra o el NOF,
¿sí? Se podría llegar a calcular como una función de estas ventas, por decirlo de una manera. ¿Sí? Donde nos quedaría el tiempo medio de cobro, ¿vale? Quedaría suelto porque no tiene no viene dado por el margen de las ventas. ¿Sí? Más 1 menos este margen, o sea, si es un 50%, pues 1 menos el 50%, de la diferencia entre el periodo medio de las mercancías menos el tiempo medio de pago. ¿Sí? Todo esto dividido entre 360 multiplicado por las ventas. ¿Bien? Y esto nos daría, esto nos quedaría un, yo qué sé, 0,038 ventas, que es que el 3,8% de cada venta, ¿sí?, tiene que dedicarse al NOF. Si el periodo medio de maduración financiera fuera negativo, este valor nos daría negativo. Y lo que nos estaría diciendo es qué parte de cada venta nos sobra, ¿sí?, y podríamos tenerlo como extra de liquidez, incluso hacer algo con ello. ¿Vale? Es raro que nos lo pregunten así, pero bueno, por si acaso, sobre todo con lo que os tenéis que quedar es con la fórmula del margen, ¿vale? Porque sobre el margen sí que nos pueden preguntar varias cosas, ¿sí? Lo tenéis aquí, el resultado mostrará el porcentaje de cada euro necesario para cubrir las NOF, ¿sí? Bien. Vamos ahora